Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre las legislaturas. Hola amigos, bienvenidos al Chef de la Política, capítulo número 4. En esta ocasión vamos a estudiar qué son las legislaturas, las asambleas, los congresos, dependiendo del país en el que te encuentres. Y por el lado de la cocina vamos a hacer una excelente y exquisita ensalada caprese, súper fácil y exquisita, como espero que sea también exquisito el programa para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de empezar, reconocemos el auspicio de Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que ahora nos presenta un nuevo libro, que acá te lo presento, el libro de Simón Pachado, quizás uno de los politólogos más importantes de la región, pensando en América Latina y seguramente del Ecuador. La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta. Un libro donde se plantea un análisis extremadamente interesante desde un punto de vista académico sobre los 10 años del expresidente Rafael Correa en el Ecuador. Y además tienes que tener presente también los otros libros, ¿no? Política y Justicia en América Latina, el tomo 1, está por salir el tomo 2, primicia. Y el otro, Elecciones y Partidos Políticos en Ecuador. Cualquiera de los tres en Pescadito Editoriales, cada uno $20. Y nos dicen de Pescadito Editoriales que ahora tienen una promoción, 2 libros por $30 y los 3 libros por $40. Aprovechen esa oportunidad y también aprovecho la oportunidad yo para abrir el espacio e invitar a quienes quieran generar auspicio, generar un espacio de franja publicitaria en este programa. Están bienvenidos, comuníquense con nosotros. Si publican ustedes acá, seguro las ventas se van para arriba, eso les aseguro. Así han comentado la gente de Pescadito Editoriales. Pero bueno, empezamos entonces con el tema de las legislaturas, pero voy a empezar con el tema antes de nuestra ensalada caprese. Como ustedes saben, la ensalada caprese, como dice su nombre, caprese es italiana. Yo voy a hacer una variante, los amigos italianos se van a molestar seguramente, pero no me importa. Porque en la cocina, como en la política, como en la investigación, como en la vida, hay que ser creativos. Y ya les voy a comentar por qué. Tomamos un tomate, lo picamos en rodajitas, con cuidado de no llevarse los dedos. Como ustedes ven acá, tomamos el otro tomate, se le sacó los corazones, ¿no? Y ya tenemos esto listo por acá. Consiguen rúcula, y aquí viene la objeción de los italianos. La ensalada caprese es con albahaca, sí es con albahaca, pero con rúcula también queda bien y esa es mi innovación. Si no les gusta, bueno, prueben y van a ver que es igual o más exquisito que con albahaca. Un poco de rúcula, bien lavada, la colocan como en lo que dice la gente del mundo de la cocina, una cama. Un poco de sal, esto es una cosa extremadamente sencilla y simple. Un poco de sal, ya puse más. Un poquito, no tanto, de aceite balsámico. Vean ustedes esta maravilla. Y luego vamos colocando de a poco algunos de las tajadas de tomate. Voy a usar 5 nada más. Y finalmente, el toque igual o más importante de todo esto, que viene acá, que es el queso fresco, puede ser queso mozzarella también, depende de los gustos, ¿no? En la cocina no hay cuestiones fijas, hay gustos, hay intereses, hay creatividad, y hay que dar espacio a la creatividad. Como en la política también, a veces son demasiado creativos, ¿no? Algunos políticos. Y esto colocamos encima, una de cada uno de estos, y le ponemos un poquito más del balsámico y finalmente un poco de limón que yo tengo acá ya en líquido para que no me quite mucho tiempo. Y vean, va quedando, le dejamos unos minutitos a que tome sabor y hasta eso empezamos con las legislaturas. Primer punto sobre las legislaturas, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve un congreso? ¿Para qué sirve una asamblea nacional? Básicamente para 2 cosas. 1, legislar, evidentemente como su nombre lo indica. 2, fiscalizar. ¿A qué se refiere el hecho de legislar? Básicamente a hacer leyes para el país en el cual estemos
enfocados en el análisis, en la discusión, en observar. Las leyes, como ustedes saben, son un conjunto de normas jurídicas que buscan permitir, prohibir, evitar determinados comportamientos. Es lo que nos sirve de marco referencial para nuestra vida social en términos generales. En términos futbolísticos es el trazado de la cancha, es decir, alrededor de qué podemos jugar y qué no podemos hacer. Entonces, ese es el principal papel de una legislatura, de una asamblea, hacer leyes. Ya tendremos otro programa para discutir sobre las personas que hacen las leyes, los diputados, los camaristas, los asambleístas, dependiendo del país. Ahora hablamos de la institución. Entonces, primer papel, hacer leyes. Segundo papel, fiscalizar. Y voy a volver con la legislación enseguida. Fiscalizar. ¿A quién? Fiscalizar fundamentalmente al presidente o al ejecutivo o al jefe del ejecutivo y también a otros poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial. También voy a volver sobre esto, quería dejar este punto inicial, legislar y fiscalizar. Ahora sí, volvemos a legislar. ¿Cómo se legisla? Esencialmente, con variaciones menores, los propios asambleístas o legisladores o camaristas presentan proyectos de ley a la asamblea de su país. Estos se tramitan en diferentes formas, en diferentes espacios, en diferentes instancias y luego se las aprueba. Esto pasa al conocimiento del presidente en el caso de los presidencialismos de América Latina y el presidente tiene la capacidad de estar de acuerdo o allanarse a lo que dice el proyecto u objetar o plantear algunas enmiendas. No vamos a entrar en esos detalles porque no son tan importantes para lo que a nosotros nos interesa. Al final, cuando tienes una nueva ley para la educación, para la salud, para la vivienda, para el deporte y muchísimos etcétera, ¿de dónde viene eso? Bueno, de la legislatura. Y ahí un punto fundamental, que ya vamos a tener incluso, decía, otro programa para eso. ¿Por qué es importante quiénes son los que hacen las leyes? Estos diputados, estos legisladores, porque tienen este papel clave y decisivo. Segundo punto, la fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Una legislatura en cualquier país democrático tiene el papel o el rol de observar, vigilar que el presidente de la República, la Corte Suprema y otros espacios de poder no se excedan en sus atribuciones. Cuando la legislatura considera que el presidente, la Corte Suprema de Justicia u otras autoridades se han excedido en funciones, pueden ejercer esta facultad de control o de fiscalización. De diferentes formas. Una de ellas, quizás la más conocida, la más importante, es el famoso juicio político al presidente de la República, que en términos simples quiere decir, usted se ha excedido en el poder, nosotros vamos a controlarlo. Si quieren agringarse, sería el impeachment. Es exactamente lo mismo. Acá preferimos decir el juicio político. Pero también la capacidad de fiscalización está sobre otros actores políticos, por ejemplo, sobre los ministros secretarios de Estado. Las legislaturas pueden controlar los posibles excesos de un ministro secretario de Estado. Las legislaturas también pueden controlar los posibles excesos de los magistrados o jueces de las Cortes Supremas o de las Cortes Constitucionales, con algunas pocas excepciones, desde luego. En verdad, hay países donde este control, por ejemplo, a los jueces constitucionales la legislatura no lo puede ejercer, pero son excepcionales. El Ecuador es uno de ellos. Pero en general, este tipo de autoridades y otras autoridades de control, como los superintendentes de bancos, por ejemplo, de compañías, dependiendo del país, son sujetos a esta capacidad de fiscalización, que es una forma de enjuiciar desde la política, no desde lo judicial, no desde los jueces, a estos funcionarios. Esto da cuenta de una expresión o vivifica una expresión popularmente conocida como el check and balance, el chequeo y balanceo, es decir, cómo el legislativo puede observar y controlar al ejecutivo o a otras funciones y también desde el otro lado, para lo cual tendremos otro programa. Finalmente, hay un tercer elemento, una tercera tarea que hacen las legislaturas y que es menos conocida, pero no menos importante. Habíamos dicho legislar y fiscalizar, pero también en las legislaturas se designa funcionarios importantes en los estados. Y este no es un papel menor.
Por ejemplo, la mayor parte de legislaturas designan a quienes van a ser los jueces de la más alta instancia de las Cortes Supremas. Por ejemplo, la legislatura designa al fiscal general del Estado en algunos países, en algunos la función es distinta. ¿Y por qué el fiscal es importante? Bueno, porque el fiscal es el que investiga delitos o posibles delitos de las altas dignidades del Estado. ¿A quién también designa? Al procurador general del Estado, que con palabras más, palabras menos, dependiendo del país, es el abogado de los intereses públicos. Designa al contralor, que es la persona que observa el buen manejo de los recursos económicos, o designa al defensor del pueblo, que es la persona que está encargada de proteger y tutelar los derechos humanos de toda la población. Entonces, vean, esa tercera función también es fundamental e importante. Con esto, entonces, nuevamente, para recapitular y cerrar con esta parte, las legislaturas sirven, existen y son fundamentales porque hacen las normas. 2, porque fiscalizan y controlan los posibles excesos de los otros poderes del Estado. Y 3, porque designan funcionarios claves para el funcionamiento de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Volvemos con esta segunda parte sobre las legislaturas, capítulo 4, y acá mi caprese, para que la puedan ver, y vamos a sacar un pedacito para ver cómo nos ha quedado. El productor del programa me dice que en la primera parte pasé muy rápido esto y que no se va a poder observar ni degustar bien la ensalada, entonces le hice caso y vamos a degustar la ensalada. A propósito, si ustedes quieren tener producciones de la calidad, del nivel de imagen, de trabajo, de producción y de postproducción, Gaje Producciones. Acá abajo al final tienen la dirección y el teléfono de ellos. Un trabajo de primera, como este, para sus cosas. Gaje Producciones, no se olviden. Y bueno, entonces volvemos con la segunda parte, la estructura de las legislaturas. Porque esto es importante por una serie de cosas. ¿A qué me refiero? Las legislaturas no funcionan de igual forma en todos los países. No. Hay distinciones más grandes y más chicas, de fondo y de forma. Una distinción que es fundamental es la siguiente. Hay países donde la legislatura tiene una sola cámara. Hay países donde la legislatura tiene 2 cámaras. Países con legislatura de una sola cámara, por ejemplo, Ecuador. Países de legislatura con 2 cámaras, Colombia, pues, un caso. Los argentinos, viste, también 2 cámaras. Brasil, 2 cámaras. Esta no es una cuestión menor, es una cuestión súper importante y vamos a dar algunos elementos para que ustedes puedan dimensionar por qué es bien importante. Primero, cuando tienes una sola legislatura, los asambleístas, diputados o legisladores hacen todo el trabajo legislativo, evidentemente. Entonces, ¿cuál puede ser la desventaja de esto? Que hay más trabajo para un grupo de personas que están sentadas en esta asamblea o en esta cámara. Es decir, hacen todo el trabajo de legislación que habíamos hablado antes, todo el trabajo de fiscalización que habíamos conversado también antes, o todo el trabajo de designación que también lo habíamos discutido. ¿Cuál es la diferencia con la doble cámara? Doble cámara que, vale decir, asume diferentes nombres en función de los países, pero que esta otra cámara suele llamarse el Senado. Y esto pasa en los países de América Latina y también en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tienes 2 cámaras, unas actividades hace la Cámara Baja, que también se le suele llamar legislatura, y asume nombres distintos, y otra fase del trabajo hace la Cámara Alta o Senado. Ejemplos concretos y específicos para que se entienda mejor. Las leyes en algunos países tienen que empezar por la Cámara Baja o legislatura, reciben un tratamiento, se plantea un proyecto de ley y antes de ir al presidente tiene que subir a la Cámara Alta o Senado, donde se hace una revisión adicional del contenido de esa ley. Y una vez aprobada en esa Cámara Alta, va al Ejecutivo. Vean que hay una diferencia de fondo. Mucha gente se opone a la existencia de doble cámara por una razón que no deja de ser importante. ¿La razón cuál es?
el proceso para elaborar una ley toma bastante más tiempo porque tiene que pasar por 2 instancias de negociación política, es cierto. Los benefactores o quienes aplican el bicameralismo que se llama, o esta posibilidad, dicen la gran ventaja es que las leyes pueden tener una mayor observancia en cuanto a detalles y que al final, en términos simples, las leyes salgan mejor. Ahí hay un debate que no tiene solución porque hay argumentos a favor de la una cámara y argumentos a favor de la doble cámara. En realidad, no existen mayores indicios, a partir de la investigación que se ha desarrollado, no existen mayor evidencia empírica o datos o información que den cuenta que los países funcionan mejor con 2 cámaras o con una cámara. En realidad, parecería ser que las legislaturas que funcionan mejor no tiene que ver tanto con que tengas 1 o 2 cámaras, sino con otro tipo de razones. Entre otras, la calidad y la formación política de los legisladores. Y les decía, ese va a ser un programa que va a venir pronto porque me parece que es fundamental. Pero hay otro tema tras de esto que también es importante que conozcamos porque tiene que ver con el origen de esta división en 2 cámaras. Y esto está en un libro que les recomiendo leer, y si es que no lo pueden leer y lo necesitan, me escriben y se los mando vía digital, que se llama Los Papeles Federales. O, si quieren agringarse, los Federal Papers. ¿Qué son estos? Es un conjunto de editoriales de prensa de 3 personas que escribieron hace mucho tiempo en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos estaba formándose, y en ese documento se da las razones para tener 2 cámaras. ¿Cuál es la fundamental? La siguiente. La Cámara Baja o Cámara de Legisladores representa a las personas, a los ciudadanos de un país. Por eso las cámaras bajas suelen tener muchos legisladores, porque ahí se está condensando nuevamente cómo se conforman los países. Por ejemplo, una provincia con mucha población tiene más diputados, una provincia con poca población tiene menos diputados. Por tanto, las provincias grandes en población tienen una mayor representación en la legislatura, las provincias pequeñas tienen una menor representación en la legislatura. ¿Cómo se asignan esos votos a asientos en esa legislatura? Si quieren saber de eso, vayan al capítulo 3, donde hablamos de las elecciones y ahí se explica ese tema. Y en cambio la Cámara Alta o el Senado tiene una función distinta, porque la representación del Senado es a los estados o a las provincias o a los departamentos, dependiendo del país, y es una representación igualitaria. Ejemplo para que esto quede más claro. Si una provincia grande tiene 20 diputados en la Cámara Baja y una provincia pequeña tiene 2 diputados, en la Cámara de Senadores la provincia grande tendrá, por decir algún número, 2 senadores y la provincia pequeña tendrá 2 senadores. Exactamente igual. Porque, como decía, la representación del Senado no es hacia las personas, como si es en la Cámara Baja. Es hacia los estados, provincias o departamentos, dependiendo cómo se llame en el país de ustedes. Y ahí se da un ejercicio de convalidar provincias con menos diputados, siendo pequeñas en la Cámara Baja, que tienen igual número de representantes en la Cámara Alta que las provincias grandes. Ese es el objetivo fundamental de tener una doble cámara y por qué es importante tener este tipo de representación. Sin embargo, hay que tener presente algunas cosas. La doble cámara en general, no siempre, pero en general, funciona en países grandes, en países que tienen mucho territorio y sobre todo mucha población. Es menos viable una doble cámara en países pequeños, como Costa Rica, por ejemplo, como los países centroamericanos, adicionalmente a Costa Rica, desde luego, como los países caribeños o países de América del Sur, como el Ecuador, por ejemplo. Suele ser
útil, insisto, la doble cámara para países grandes, mientras que para países pequeños hay una sola cámara. Pero finalmente, ¿qué está atrás de esta división? Cámara baja representa a las personas, cámara alta representa a los estados, departamentos o provincias. La razón de fondo que dice este libro, Los papeles federales, que evidentemente no es la única referencia, pero es la que les doy, es la siguiente, que es muy interesante. El argumento era decir, cuando hay mucha gente en una legislatura, en la cámara baja, la pasión es la que impera. Hay una discusión para elaborar las normas, para fiscalizar, para designar autoridades de control, pero como son tantas personas las que están discutiendo, parlando, hablando, debatiendo en un parlamento o legislatura, la posibilidad de que los ímpetus y las pasiones humanas florezcan y sea lo que se refleje en las decisiones es mayor. ¿Cómo se compensa eso? Con la Cámara Alta, donde hay evidentemente menos senadores, porque hay 2 o 3 por cada provincia o estado, y el argumento, al menos el que se plantea en los papeles federales, es que lo que impera es la razón, por ser menos personas. Entonces, en la Cámara Baja, más pasión que razón, en la Cámara Alta, más razón que pasión. Cruzando las dos, se permite una mejor decisión. Es un argumento interesante y es un argumento que se mantiene como el fundamento y la base de la división de cámaras. Entonces, ya saben, las legislaturas, Cámara Alta, Cámara Baja, bicamerales o una sola Cámara, unicamerales. Los dos tienen ventajas y desventajas. La razón, eventualmente, para designar una o dos cámaras es el tamaño de los países. Y bueno, con esto vamos terminando esta fase. Sigo con mi ensalada espectacular, que es una caprese, no con albahaca, sino con rúcula, pero que es igual o más deliciosa que la otra. Pues si ustedes quieren con albahaca, dele con albahaca, no pasa nada, es lo mismo. Y bueno, terminamos esta etapa, este momento de las legislaturas. ¿Qué son, para qué sirven y cómo se estructuran? Hoy me encontraron con mi ensalada caprese, que nuevamente les paso revista de forma súper rápida. Un poco de rúcula o albahaca, como ustedes quieran, como una cama, un poco de sal, un poquito de balsámico, luego tomate en rajas, en rodajas, un poco de queso encima. Yo le pongo queso fresco, hay otra gente que prefiere otro tipo de queso, no importa. Y luego finalmente un poco de limón, nuevamente un poco de sal y un poco de balsámico. Los aderezos, como dicen los experimentados en el tema. Y recuerden entonces, el resumen corto en cápsula. ¿Qué es una legislatura? ¿Para qué sirve? Para hacer leyes, por un lado, para controlar los posibles excesos de los otros poderes del Estado, por otro lado, y finalmente para designar algunas autoridades importantes, sobre todo de control, dentro de los países. ¿Cómo se estructura una legislatura? Puede ser de una cámara unicameral, de 2 cámaras bicameral, Cámara Baja y Cámara Alta, legislatura y Senado, dependiendo de los países, Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes, en el caso inglés. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la Cámara Baja? Que haya una representación de las personas. Y por tanto, las provincias o departamentos más grandes tienen más diputados que las pequeñas. ¿Cuál es la función de la Cámara Alta o Senado? Que las provincias grandes o pequeñas tengan exactamente el mismo número de senadores y de esa forma compaginar esas desigualdades. Y lo otro, que es un argumento que puede estar o no, para eso se necesita investigación, es que la Cámara Baja en general prima la pasión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y es más difícil decidir. Y la Cámara Alta prima la razón. ¿Por qué? Porque el número de senadores es menor y se puede discutir de mejor forma. ¿Para un país es mejor la Cámara Alta o la Cámara Baja? Realmente no existe evidencia empírica o datos o información contundentes al respecto. Lo que sí es que en general los países pequeños suelen tener una sola cámara. Con esto llegamos al final del capítulo 4 del Chef de la Política, las legislaturas. Y antes de despedirnos, nuevamente nuestro agradecimiento a Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, que ahora tiene
este nuevo libro de Simón Pachano, seguramente el politólogo más importante de Ecuador y uno de los más representativos de América Latina, La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta. Una interesante descripción y análisis al mismo tiempo de cómo fue uno de los procesos políticos más importantes y de mayor hegemonía en el Ecuador, con una trascendencia a nivel de América Latina. O los otros, política y justicia en América Latina, cómo los políticos intentan meter las manitos siempre en la justicia para aprovecharse, elecciones y partidos políticos en Ecuador. Un desmenuzamiento de las diferentes dimensiones, partidos y representación en el Ecuador. Cada libro por $20, nos dice Pescadito Editoriales que están en una promoción única, 2 libros por $30 y los 3 por $40. Ahí saben dónde pueden encontrarlos. Y nuevamente la invitación, si usted quiere hacer una donación, si quieres hacer una donación para que este programa siga subsistiendo y en ese sentido inmiscuirte en este ejercicio cívico, estamos agradecidos, ahí tienes el espacio. No importa el tamaño de tu donación, si es $1, es muchísimo para nosotros y es muy importante, porque da cuenta que el programa tiene un objetivo y está llegando a la gente. Y por otro lado, si quieres generar publicidad en este programa, contáctate con nosotros, seguro tus ventas van a ir para arriba. Bueno, terminamos, gracias y nos vemos en las próximas semanas con Pescadito Editoriales, con nuevos auspiciantes, esperemos, con nuevos donantes y sobre todo con el capítulo 5 que está por salir. Y yo me quedo acá con esta ensalada caprese espectacular. Nos vemos. Si te gustó este capítulo, compártelo. Síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permiten crecer y generar más contenido. ¡Nos vemos!